¿Cómo vamos? Bueno, chicos, así como habíamos hablado la semana pasada, bueno, vamos pendientes de dos actividades. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí, te escucho. Listo, perfecto. Este tema de los compromisos que están próximos a vencer el día 8, eh, recordarles que tenemos dos compromisos. No sé si de pronto entendieron eh, que los dos compromisos vencen el 8. No es que el taller de impuestos eh, o de registro contable de impuestos venciera el domingo pasado, ¿no? Ambos talleres vencen el 8. Eh, y bueno, como habíamos entregado una recomendación, que la idea era que ustedes eh, pudieran ir adelantando el taller de registros contables de impuestos para la semana anterior. Con esa idea, pues, en esa idea, eh, digamos que eh, hemos creído que ya se ha avanzado en la mayoría de los aprendices por parte de ese trabajo y pues que lo que entonces nos queda es este tema de instrumentos financieros, sobre el cual hay un poco de profundización. Eh, bueno, antes les había traído aquí un documento, déjenme ver si se los enseño. Eh, es algo como en términos generales que tiene que ver con el tema eh, con relación al tema de lo que se había pedido para la clase anterior. No sé si de pronto lo logran entender. Eh, este es un cuadro eh, que sirve para tener en cuenta la contabilización de retenciones entre regímenes. Eh, por un lado están las compras, por otro lado están las ventas. Se los comparto para que de pronto lo podamos utilizar de manera generalizada. No es un amén lo que está aquí escrito porque hay algunas excepciones, pero en términos generales, estos, digamos, son las retenciones que aplican de acuerdo al tipo de régimen. Recordemos que actualmente existen eh, entre las principales 4 categorías que son los no responsables de IVA, los responsables de IVA, los grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes autorretenedores. Eso mismo lo van a encontrar acá, pero para efecto de las compras, no responsable de IVA, gran contribuyente y gran contribuyente autorretenedor. Entonces, ¿hay alguien por ahí pendiente en sala? No. Entonces, a ver y se los explico para que lo tengan en cuenta. Si ya lo hicieron, pues listo, no hay ningún problema. Si ya consiguieron uno similar, no hay problema, pero si pueden utilizar este, les puede servir. Acuérdense que nosotros teníamos que hacer la vez pasada unas compras y unas ventas. Entonces, y que teníamos que simularlas con proveedores y clientes, teniendo en cuenta nuestra empresa. Teníamos que hacer, si no estoy mal, 8 compras y 10 ventas, si no estoy mal. Y la idea era que ustedes diseñaran unos ejercicios de compra y venta de la mercancía que ustedes en la empresa simulada tienen y que pudieran seleccionar una variedad de regímenes. Por ejemplo, una operación, eh, digamos, me imagino que de pronto la mayoría de las empresas, la responsabilidad que tienen es responsabilidad de IVA, son responsables de IVA. Esto de no responsable y responsable era lo que nosotros conocíamos antes, no sé si de pronto aquí tienen idea de eso, el tema de régimen común y régimen simplificado. Ese tema de régimen común y régimen simplificado es un tema que se ha planteado para efectos del IVA. Digamos que actualmente una de las últimas reformas tributarias que ha habido en Colombia fue la que cambió el concepto de régimen común a responsable y de régimen simplificado a no responsable. Entonces, básicamente, esto puede hacer una analogía un poco
fácil de entender, y es que uno dice que lo que antes le llamaban régimen común, ahora se llama responsable de IVA, porque el régimen común y el régimen simplificado eran unos regímenes que existían para efectos del IVA, y se suponía que el régimen común eran las personas que facturaban productos grabados con IVA y que tenían la responsabilidad de facturar el IVA en la comercialización de sus productos. Y el régimen simplificado eran no responsables de IVA. Normalmente el régimen simplificado se entendía como personas naturales, y el régimen común como personas jurídicas, eso en términos generales. Y se suponía que el régimen simplificado, entonces, como eran personas naturales, no vendían productos grabados con IVA, por ende no tenían responsabilidad de IVA. Pues bueno, eso en la última reforma, en una de las últimas reformas tributarias cambió ese concepto con el mismo tratamiento, pero el concepto ya se ha, digamos, variado. Y lo que nosotros, repito, antes llamábamos régimen común, ahora se llama responsable de IVA. Y lo que antes llamábamos régimen simplificado, ahora se llama no responsable de IVA. Entonces, yo parto de este responsable de IVA porque el régimen común era el régimen más común, valga la redundancia, en todas las, de todos los regímenes, de los dos regímenes, ese era el más, como el más común, ¿correcto? Era el que más tenían las empresas. Entonces podemos hacer aquí que, por ejemplo, cuando un responsable de IVA compra, aquí está compra y aquí está ventas, cuando un responsable de IVA le compra a un no responsable de IVA, entonces, ¿dónde se encuentran? El punto donde se encuentran es aquí, donde dice retención en la fuente. Entonces, básicamente lo que dice es que este responsable de IVA, obviamente aquí no está incluido el IVA, ¿ok? Que el IVA obviamente siempre va, aquí no está incluido porque estamos hablando de retenciones, pero ustedes saben que el IVA, pues obviamente el hecho generador del IVA es la comercialización de bienes y servicios grabados. Entonces, si estamos hablando de que la empresa de ustedes simulada o la que han tomado como modelo es una empresa que vende productos grabados, pues obviamente todos los asientos contables tendrán que tener IVA, ¿ok? Más estas retenciones, ¿ok? Entonces, por lo menos si un responsable de IVA le compra a un no responsable de IVA, solo aplica retención en la fuente, más el IVA y retención en la fuente. Obviamente las cuentas correspondientes de la compra de mercancía o de la compra de bienes para uso en la empresa, contra una 22 o contra una 23, y en medio de todo esto vamos a contabilizar el tema del IVA y de la retención en la fuente. Lo mismo pasa si el responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA. Solo aplica IVA y retención en la fuente. Si el responsable de IVA le compra a un gran contribuyente, solo aplica retención en la fuente. Y si el responsable de IVA le compra a un gran contribuyente autorretenedor, no le aplica nada. ¿Por qué? Porque este tiene la capacidad de él mismo autorretenerse. ¿Ok? De igual manera, si un gran contribuyente le compra a un no responsable de IVA, si un gran contribuyente le compra a un no responsable de IVA, aplica IVA, retención en la fuente y RTIC. Ahora, si un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, tendrá que entonces contabilizar y practicar IVA, retención en la fuente, RTIVA y RTIC. ¿Ok? Y así creo que es un poquito práctico el cuadro, creo que está fácil de entender. Ahora lo podemos hacer a lo contrario. Si, por ejemplo, un gran contribuyente le vende, cuando vayan a hacer las ventas, porque cuando vayan a hacer las compras es de aquí para acá. Si un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, solo aplica retención en la fuente. Si un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, aplica el IVA, la retención en la fuente, el RTIVA y el RTIC, pero en compras. Pero si estamos hablando de ventas, cuando vayan a hacer las ventas, entonces decimos, bueno, si un gran contribuyente le vende a un responsable de IVA, entonces básicamente lo que tiene que contabilizar el gran contribuyente es una retención en la fuente. Digo contabilizar y no practicar, porque acuérdense que las retenciones las practican los compradores. En este caso, cuando me devuelvo otra vez al principio, cuando un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, quien practica la retención es el gran contribuyente. Lo que pasa es que cuando se practican retenciones, hay que hacer un asiento contable, tanto el comprador como el vendedor, ¿correcto? Entonces, pero quien practica la retención es el comprador. Entonces, de igual manera, este mismo asiento aplica para el vendedor, pero con otras cuentas.
tengan en cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos las compras, las ventas, perdón, normalmente cuando la cuenta de contabilizar la retención para el vendedor está en una 1355, que ustedes la pueden buscar en el PUB, ¿correcto? Y cuando nosotros hacemos las compras, normalmente nosotros nos encontramos con una cuenta que es la 2365, ¿ok? Entonces, 2365. Bueno, entonces, estas son más o menos los aspectos que hay que tener en cuenta para ese primer ejercicio. Repito, y podemos hacer un ejemplo, un solito ejemplo para que más o menos tengamos una idea, y lo podemos hacer, por ejemplo, que es uno de los que más tiene. Por ejemplo, un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA. Entonces, tenemos aquí el ejercicio que un gran contribuyente compra a un responsable de IVA, le compra mercancías por valor de 5 millones de pesos. Compra mercancías a contado, ¿okay? Por valor de 5 millones de pesos. Más o menos es así. Gran contribuyente compra a un responsable de IVA. Entonces, ¿cuáles serían los asientos que aplican aquí? Entonces, hacemos un código, una columna de código, una columna de cuenta, una columna de debe y una columna de haber, más o menos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo iría esa contabilización? Esa contabilización iría de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer primero el asiento de quién? Del comprador, ¿ok? Recordemos que este es el ejercicio. Vamos a combinarlo aquí para que no tengamos inconvenientes. Vamos a ponerlo aquí en grande para que no tengamos un gran contribuyente. Listo. Ok, vamos a ponerlo un poquito más grande. Listo. Entonces, gran contribuyente compra a un responsable de IVA, a un responsable de mercancías a contado por valor de 5 millones de pesos. Vamos a combinar todo aquí. Listo, perfecto. Entonces, aquí vamos a contabilizar. Bueno, entonces, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando 1435.05, mercancías no fabricadas por la empresa. Este es el asiento del comprador, o sea, del gran contribuyente. Gran contribuyente. ¿Ok? Entonces, el gran contribuyente lleva 5 millones aquí al debe. 5 millones aquí al debe, ¿verdad? Contabiliza un IVA que va en la 240805, que este es un IVA descontable, que es el 19% de esos 5 millones de pesos, ¿ok? Bien, y eso lo vamos a llevar. Entonces, ¿qué aplica? Aplica gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, aplica retención en la fuente, RTI y RTI. Entonces, la retención en la fuente la vamos a llevar a las 236540, si no estoy mal, retefuente en compras. Esta es del 2.5%, correcto, sobre este valor por el 2.5%, son 125.000 pesos. Ya aplicamos la retefuente en compras, ahora viene el rete IVA, que si no estoy mal es 236705. ¿Me confirman, por favor? Rete IVA, que es el 15% del IVA. Entonces tomamos el valor del IVA, lo multiplicamos por el 15% y eso nos da 142.000. Y además vamos a contabilizar el rete IVA, que es la 236805,
que sería RTICA, ok, y el RTICA, bueno, habría que buscar la tarifa que aplique para Bogotá. ¿Alguien la tiene por ahí de pronto? ¿Cuál es la tarifa en RTICA que aplica? ¿9.6, 8, 10? ¿Cuál aplica? Menciónenme una que podamos utilizar. ¿La tienen o no la tienen? RTICA, Bogotá 2026. ¿Qué tarifa? ¿Qué tarifa? ¿Qué tarifa? ¿Qué tarifa aplica? Podemos tomar una de. Aquí nadie trabaja en contabilidad. Aquí veo que hay una tablita. ¿14, profe? Listo, ya usted lo dijo, doctor, 14%. Entonces, Para Cali, para Cali. bueno, para Cali. ¿Alguien de Bogotá? No, bueno, listo, si no nos quedamos con la de Cali. Entonces, en Cali ese 14% se calcula 14 por 1000 o 14%, doctor. 14%. Listo, sobre el valor de la mercancía, Sobre el valor del bien a comercializar. listo, Está perfecto. comercializando. Bueno, entonces aquí tenemos un por 14%. Para Cali. Nadie me dio, tengo mis dudas. No sé cómo es el tratamiento en Bogotá. Y esto todo lo vamos a llevar contra una 220505, proveedores nacionales. Proveedores nacionales, ok. Y hacemos sencillo. Aquí sumamos los débitos y restamos los créditos para determinar cuánto es el saldo a pagar por proveedores. Aquí hacemos sumas iguales. Más iguales. Aquí pasamos una mini rayita. Aquí sumamos 5.950.000 y aquí sumamos 5.950.000. Y listo, más o menos este sería como el formato de los ejercicios del comprador, ¿correcto? Ahora, vamos a hacer el asiento ahora del vendedor, que es el responsable de IVA. Entonces, bueno, este sería un asiento de causación, ¿correcto? Este es el asiento de causación. Vamos a ponerlo aquí, vamos a meter una aquí que diga insertar, y este sería el asiento de causación. Profe, qué ¿Ok? pena una pregunta. Sí, dígame. Es que yo estaba investigando lo que nos estabas indicando sobre el retel de Lica sobre Bogotá, Ajá. pero según lo que me dice, pues para este año del 2026 me dice que la tarifa se mantiene bajo una estructura de sistema distrital, o sea que depende de qué tipo de actividad se... Correcto. Sí, Entonces desarrollar la me empresa. dice, Ajá. actividades industriales entre el 0.41%, actividades comerciales generalmente entre el 1.1% y servicios me dice comúnmente el 0.96%. Listo. Entonces creo que estamos hablando nosotros de empresas comerciales para nuestro ejercicio, creería yo, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar la del 1.1. ¿Sí? ¿Me dices? ¿Qué es la que aplica?
Sí, me dice 1.104%. Ya va. Vamos a hacerlo exactivo. 1.104%. Listo, perfecto. Ahí quedó. RTICA. Ya saben que tienen que buscar entonces la tarifa de su municipio. No tengo ningún problema. Hay que consultar el RTICA porque ustedes saben que este es un tema municipal o distrital y que cada quien maneja su tarifa de RTICA de acuerdo a la actividad. En Bogotá entonces ya sabemos que para actividades industriales es del 1.104 en promedio. Igual aquí el tema que yo voy a evaluar no es la precisión en las tarifas, porque de pronto se puede variar de acuerdo a la ciudad donde usted se encuentre, pero sí por lo menos el adecuado manejo de las cuentas, que si estamos hablando de un gran contribuyente, con un responsable, pues que apliquemos entonces las retenciones que haya lugar, retefuente en compra, RTI y RTICA en sus respectivas cuentas. Este sería, repito, el asiento de causación. Entonces ahora aquí haríamos un asiento de pago, ¿cierto? Este asiento de pago más o menos vendría siendo, entonces, porque la compra fue a contado, ¿cierto? Entonces vamos a llevar una, ¿qué? Una 22.05 en el debe. ¿Por qué valor? ¿Cuánto le debemos a nuestros proveedores nacionales? Este valor, ¿cierto? Este es el valor que le debemos a nuestros proveedores nacionales, ese es el valor que le vamos a pagar a los proveedores nacionales y esto saldrá de una cuenta de bancos, ¿ok? Por este mismo valor. Este será el asiento contable que haremos para el tema de causación de pago. Y pasamos una rayita otra vez. Aquí sumamos esto. Y aquí sumamos esto. Y aquí. Y ya quedó. ¿Ok? Estos serían los dos asientos que tendría que hacer el comprador. ¿Ok? El comprador gran contribuyente. Ahora, ¿cuál sería el asiento que tendría que hacer el vendedor responsable de IVA? Aplican las mismas retenciones, pero con diferentes cuentas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí el vendedor. Este es vendedor, ¿ok? Vendedor responsable de IVA. Y esta sería la causación. Entonces el vendedor, obviamente, como es causación, vamos a hacerlo en una 13.0505, que se llama clientes nacionales. Yo aquí lo hago a lo contrario. Aquí pongo la cuenta del IVA 240810. IVA. Cuando estoy enseñando lo hago al revés. Ustedes saben que el software ya lo saca mucho más fácil. IVA generado. Aquí tengo entonces la retención en la fuente para el vendedor. La retención en la fuente para el vendedor no va en la 236540, sino que para el vendedor va en una 135515. ¿Ok? Rete fuente ventas. ¿Ok? Entonces la 135517, si no estoy mal, es el rete IVA. Y la 135518 es el RTICA. ¿Ok? Y acá la llevamos contra una 413505, comercio al por mayor. ¿Ok? Entonces el asiento en las ventas lo comenzamos a hacer de abajo para arriba. Entonces a la 4135 llevamos el valor de la venta, que son 5 millones. ¿Ok? Vamos a meter esto. ¿Qué pasó? Son los 5 millones. Si ya sé que entonces el IVA descontable en compra va en el debe, entonces el IVA generado en venta va en el haber, ¿ok? Y es el mismo IVA, aquí lo calculo, por el 19%, y aquí tengo el IVA, ¿ok? Y la retefuente, todas las retenciones entonces van en el debe, ¿ok? Las retenciones van en el debe, entonces ya tengo que la retefuente en venta es este valor por el mismo 2.5% que apliqué en la otra tarifa. El rete IVA entonces es del 15% del IVA, aquí está, por 15% del IVA. Y el rete ICA entonces me dijeron que era el valor de la operación por 1,104. Si no estoy mal, ¿sí? 0,4%.
Sí, profe. Listo, perfecto. Y ahora sí, la cuenta de clientes nacionales. Entonces, para la cuenta de clientes nacionales, utilizo entonces sumo los del haber y resto los del debe. ¿Ok? Y paso aquí las sumas iguales. Esto es sumas iguales aquí. Y esto es aquí. Y esto es aquí. ¿Ok? Y ya tengo la causación del vendedor responsable de IVA. Miren que son los mismos impuestos, sino que el IVA que en compras va en el debe, para el vendedor va en el haber, pero es el mismo valor. Y las retenciones que para el comprador son un crédito, son un pasivo, para el vendedor son un activo. ¿Ok? Esta sería la causación. Vamos al pago. En el pago, entonces, como esta es la persona que vende, entonces esto es pago. Y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Él es vendedor, entonces la plata normalmente debe entrar a la 1105 o a la 1110 bancos. ¿Ok? ¿Cuál es el valor que va a entrar? Caja o bancos, de acuerdo al procedimiento que lleve la empresa. Y aquí lo que va a entrar a la caja o al banco es el valor de clientes. ¿Ok? De clientes. No el de comercio, sino el de clientes. Contra la cuenta de clientes nacionales. Va en el haber y que lleva este mismo valor. Listo. Así queda esto. Listo. Estos serían, digamos, que los asientos que tendríamos que hacer para este tema del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Obviamente esta clase es muy importante, se la van a tener que ver regrabada. Voy a tratar de subirla mañana mismo. Si no la subo mañana mismo, me recuerdan, por favor, para que ustedes puedan desarrollar la actividad de aquí al domingo, si de pronto no la han hecho, o ajustarla de acuerdo a esta explicación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos hacer varios ejercicios de estos. Es decir, que así como yo coloqué esto aquí, porque esto es lo que hay que diseñar, gran contribuyente compra un responsable de IVA, mercancías a contado por 5 millones. Entonces, usted puede hacer lo inverso. Entonces, un responsable le compra otro responsable, un no responsable le compra un responsable, un gran contribuyente otro retenedor le compra un gran contribuyente, y después hace lo mismo con las ventas. ¿Okay? Entonces, usted cuando vaya a hacer compras, solamente hace el asiento de compras. Yo lo hice aquí doble, del vendedor y del comprador, para que usted sepa cómo se contabilizan los asientos para el vendedor cuando vengan las ventas, porque ustedes saben que tienen que hacer, si no estoy mal, 8 compras y 10 ventas, y contabilizarlas. Entonces la idea es que usted haga un mix de todo esto. Es decir, que ponga aquí a operar a todo el mundo con todo el mundo. Aquí que por ejemplo, que de pronto este no, porque este no aplica nada. Este no es responsable, no lo use porque no aplica nada. Pero por ejemplo, sí, que este le venda a este, que este le venda a este, perdón, que este le compre a este, 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 a este, a este, y ahí completan los 8, y después lo hace a lo contrario. Que el responsable de IVA le venda al responsable de IVA, que el responsable de IVA le venda al contribuyente, que el gran contribuyente le venda al contribuyente otro retenedor, y así sucesivamente. Y usted diseña con un ejemplo sencillo, con un texto sencillo, sus 8 y sus 10 ejercicios, que es como lo más esencial del taller. ¿Ok? Preguntas, chicos, hasta ahí. Aquí les dejo esto para que ustedes puedan también, bueno, no sé, esto se lo voy a compartir por el grupo. Voy a guardarlo para compartírselo por el grupo de voceros, para que usted lo pueda tener en el día de mañana. Ya así como en el CEL, así como yo lo tengo aquí tal cual, para que no tengan inconvenientes. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, por otro lado, ustedes saben que teníamos aquí un tema de instrumentos financieros, que yo me imagino que ya se han tenido que leer bastante el tema de instrumentos financieros. Aquí les traje como una presentación como sencilla de los aspectos más generales de este tema.
Ustedes saben que el fundamento como tal de los instrumentos financieros son la NIF 9 y la NIF 32, en donde nosotros obviamente encontramos los conceptos más principales. Ya ustedes saben que los activos financieros son derechos contractuales, como por ejemplo cuentas por cobrar, inversiones o títulos valores efectivos, y que los pasivos financieros son las obligaciones contractuales, como cuentas por pagar, préstamos bancarios o bonos emitidos. Entonces, bueno, este tema, digamos que hasta ahorita lo vamos a ir empezando porque apenas estamos como en la introducción, como en la lectura, como que usted empiece más o menos a entender un poquito eh, del concepto de este tema de instrumento financiero, con un mapa, si no estoy mal, es un mapa mental o un cuadro sinóptico, algo así, que Un cuadro todavía no hay que sinóptico. hacer, correcto, a un cuadro sinóptico que todavía no hay que hacer, nos tenemos que meter así como con contabilizaciones, pero más adelante lo vamos a hacer. Sin embargo, es importante que para este tema, miren que aquí hay una diapositiva que habla de la importancia, esto también se lo voy a compartir mañana. Eh, obviamente porque, pues bueno, este tema de instrumentos financieros guarda una importancia muy relevante. ¿Por qué? Sencillo, porque los instrumentos financieros básicamente son los activos financieros y los pasivos financieros y casi que esa es la razón de ser de una entidad. Eh, del punto de vista de su operación, necesitamos activos dentro de su operación. ¿Quién no tiene cuentas por cobrar dentro de su operación? ¿Quién no tiene inversiones? ¿Quién no tiene efectivo? Y dentro de su operación, ¿quién no tiene cuentas por pagar? ¿O quién no, de pronto no tiene la posibilidad de hacer un préstamo bancario? Es un tema del día a día de las empresas. Lo que pasa es que, bueno, que más allá de la definición normal que tenemos de un activo y de un pasivo, ya este tema de las NIF le dan un toque y un apellido que es instrumentos financieros, pero son los mismos activos y pasivos. Lo que pasa es que tienen algunas disposiciones en cuanto a qué, en cuanto al reconocimiento, es decir, en cuanto a cómo, a de qué manera se contabilizan. A cuáles son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta para contabilizar esos activos y esos pasivos. Entonces, esos parámetros nosotros los encontramos en la NIF 9 y en la NIF 32. Y digamos que hay aspectos muy relevantes con relación a este tema del reconocimiento. Mira que, por ejemplo, la NIF 9 clasifica los activos financieros con base en dos criterios fundamentales: el modelo del negocio bajo el cual se gestionan y las características de los flujos de efectivos contractuales, y hay unos conceptos que hablan de costo amortizado, del valor razonable y del valor razonable por resultados. Nos da unos ejemplos en la presentación, yo creo que ustedes ya han leído sobre ese tema. Bueno, hay otros temas acá de instrumentos financieros en el mercado colombiano que no se me vayan a enredar. Y bueno, hay unos casos prácticos con instrumentos financieros al cierre del ejercicio. Encontramos efectivo en banco, que son activos financieros, cuentas por cobrar, que son activos financieros, inversión TES, que también son activos financieros, y tenemos aquí un préstamo bancario que también son pasivos financieros. Entonces, nada, es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, que vayamos teniendo en cuenta claro este tema del costo amortizado que es, del valor razonable que es. Acuérdense que yo lo dije la semana pasada, que el valor razonable básicamente es, digamos, es el valor en el que yo creo y aspiro a vender mi activo o precio de mercado, ¿verdad? Y Y el costo amortizado básicamente, bueno, es el costo de ese activo que, por ejemplo, yo le voy aplicando algunos aspectos como la depreciación. Es un costo que ya tiene como unas deducciones, unos descuentos o unas disminuciones por su uso o por alguna otra variable. Pero obviamente ustedes tienen que profundizar con la lectura de la NIF 9. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto también es como un tema de generalidades que son claves para ustedes, para que nosotros, bueno, podamos hacer ese cuadro sinóptico y que ya tengamos más o menos una idea de los principales conceptos, de lo que es, de cuáles son los instrumentos financieros, un activo financiero, un pasivo financiero, el tema de patrimonio, el tema de deterioro, el tema de costo amortizado, el tema de valor razonable. Entonces, son aspectos, repito, muy relevantes para que podamos de pronto nosotros empezar a
entender o a empezar a desarrollar más aspectos ya más técnicos, ya más prácticos en las próximas semanas. ¿Ok? No sé hasta aquí qué dudas haya, qué inquietudes haya con relación a las actividades. Ya se las programé todas hasta el domingo 8 de marzo. Sé que, bueno, el 8 de marzo es un día de elecciones. Los que van a votar traten de salir temprano a votar para que eviten las filas y de pronto si no han terminado las actividades puedan desarrollar las actividades en el resto del día del domingo o adelántense y salgan de esas actividades los sábados. Recordarles que ustedes pueden trabajar siempre de manera grupal para apoyarse en trabajo colaborativo para que podamos ahí ir llevando a cabo el cumplimiento de las evidencias. Importante, hoy les mandé por chat una información extremadamente importante. Hay una cantidad de empresas, mis queridos aprendices, interesados en patrocinarlos. Este tema del patrocinio es una figura que se da en nuestra entidad y básicamente el patrocinio se da a través de un contrato, el famoso contrato de aprendizaje, en el que una empresa interesada en patrocinar estudiantes de esta especialidad, porque no estamos hablando de otra. Las solicitudes en pila, en masa, están aquí en el tema contable. Nos están pidiendo las empresas, nos quieren con ellos desde antes de irnos a prácticas. Y hay dos momentos. Ustedes saben que ustedes en su formación tienen una etapa lectiva, que es la etapa de clases, que es la etapa en donde están ahora, y hay una etapa que más o menos demora creo que como un año, año y medio, y hay una etapa productiva, que es la etapa donde ustedes van a hacer las prácticas. Yo tengo entendido que esas prácticas de ustedes, independientemente que la modalidad de ustedes sea virtual, ustedes las prácticas pueden hacerlas tanto virtual como presencial. Entonces, lo que yo entiendo es que estas empresas están cazando talentos como ustedes y están ofreciendo un patrocinio desde ya a través de un contrato de aprendizaje que se firma con unos acuerdos entre la empresa y el aprendiz que cumpla con los requisitos y básicamente inicialmente en esta etapa lectiva a usted no le van a pedir que vaya presencialmente a la empresa, sino que simplemente usted cumpla con algunas funciones de manera remota o de manera virtual. De pronto va a haber alguna empresa que lo puede llamar y le puede decir, puedes venir presencial 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, o no, o todo va a ser remoto. Pero a cambio de esa labor que usted va a desarrollar como practicante en la empresa real le va a reconocer el 75% del mínimo, ¿okay? Con la afiliación a todo el tema de seguridad social y prestaciones sociales. Y eso va a ser así hasta que usted termine su etapa lectiva, que tengo entendido que debe todavía hacer falta todo este año para que usted termine su etapa lectiva. Cuando ya se acabe su etapa lectiva y comience su etapa productiva, entonces muy seguramente ahí las condiciones ya van a cambiar y seguramente esa empresa va a requerir de que usted ya las funciones no las haga de manera remota ni virtual, ni que sean unas funciones complementarias o sencillas, sino que ya con la experiencia que usted tiene de haber desarrollado algunas operaciones complementarias o funciones complementarias, usted pueda ya irse de tiempo completo para la empresa y ya no recibe el 75% del mínimo, sino el mínimo completo. ¿Ok? Garantizándole entonces su estadía en la práctica y obviamente con el beneficio, y esto es lo mejor, y es que si a ustedes les va bien, muy seguramente el contrato de aprendizaje lo que genera es como un vínculo laboral entre el aprendiz y la empresa, porque normalmente lo que pasa es que después que el aprendiz termina sus prácticas, entonces se queda ya trabajando en la empresa. Entonces, es una oportunidad bueno, que sería muy interesante que pudieran ustedes aprovechar. Yo les dije que los que estuvieran interesados, pues obviamente si no se encuentran en Bogotá, porque esta aplica es para Bogotá, si no se encuentran en Bogotá, ustedes podrían empezar a hacer su contrato de aprendizaje en la etapa lectiva en sus ciudades de origen, donde estén ahorita, porque quizás las funciones que van a ser las remotas. Pero usted tiene que saber que si usted firma ese contrato, cuando se acabe su etapa lectiva y comience la productiva, seguramente usted va a tener que venirse para Bogotá a cumplir con sus funciones de tiempo completo en la empresa y seguramente van a ser presencial. No es más, es simplemente que
bueno, que no esté trabajando, esos son los requisitos, que tenga la disponibilidad, que no esté vinculado con otra empresa en el momento y que no haya tenido otro contrato de aprendizaje con alguna otra empresa, en algún otro técnico, en algún otro tecnólogo que ya realizó. ¿Qué necesito que me envíen? Anoten, necesito que me envíen, los que estén interesados, que me envíen su tipo de documento y su número de documento, sus nombres y apellidos completos, la ficha a la que pertenecen, el programa de tecnólogo al que pertenecen, el correo electrónico institucional de SENA y la ciudad de origen donde ahora mismo se encuentra. Se lo envían a las voceras de sus equipos y las voceras me hacen un consolidado de esa información y me lo envían a mi correo y yo envío eso a la coordinación y ya posteriormente les estarán comunicándose con ustedes para darles una respuesta sobre el proceso. Pregunta sobre esto. Tiene la palabra Hanna. Te escucho. Hola, profe, una consulta. Es que veo que la mayoría pues no estamos en la ciudad de Bogotá. Sabemos que pues la oferta es para Bogotá, sin embargo quería consultar si de pronto en unas próximas ocasiones podrá salir pues para otras ciudades, porque pues como veo el centro educativo pues está en Bogotá. Me imagino que la mayoría o el fundamental que van a buscar es para Bogotá. Pero tengo esa consulta, si será posible que de pronto el centro abarque otras ciudades. Listo. Esa consulta queda pendiente para hacérsela a la coordinadora. Muy bien, Hanna. Me recuerdas mañana, ¿viste? Mira que Gracias, hoy profe. tuvimos unas consultas ahí y yo te colaboré. Lisette, Listo, profe. Hola, Lisette, instructor, buenas noches. ¿Cómo ¿cómo está? estás? ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Instructor, pues con referente a lo que su merced nos está comentando de contrato de aprendizaje, pues yo tengo contrato indefinido con la empresa. Recuerdo que inicialmente nos dieron la inducción, nos explicaron algo sobre eso, los que ya tenemos contrato, la manera en que podamos hacer las prácticas, pero en este momento no lo tengo claro cómo sería el proceso para Sí, poder bueno. hacer las prácticas. Sí, bueno, no, ese es un tema que es muy sencillo, pero de pronto más adelante tú tendrás la necesidad de hacerlo. Pero, o sea, si tú estás por lo menos trabajando en una empresa, tienes tu contrato de término indefinido y tú estás realizando funciones contables dentro de la empresa, eso es lo clave, que estés realizando funciones contables dentro de la empresa. Entonces, en su momento, cuando ya tú termines tu etapa lectiva, que es la etapa de clases, y comiences tu etapa productiva, entonces hay unas personas que se encargan de hacer la supervisión de la etapa productiva por parte de los aprendices. Es decir, va a haber gente del SENA que va a llegar a tu empresa, tú tendrás que hacer una notificación de que, porque normalmente el SENA lo que hace es ofrecerle a ustedes empresas para que ustedes vayan. Pero si tú ya tienes la empresa, entonces tú en algún momento, cuando ya se esté acabando tu etapa lectiva, tendrás que notificar al SENA de tu vínculo laboral, que tú estás realizando estas y estas funciones, y el SENA luego entonces se encargará de validar que tú estás efectivamente en esa empresa, que estás desarrollando funciones contables, y validar entonces a través de la empresa donde tú estás tu etapa productiva, o sea, tus prácticas. ¿Vale? Sandra. Ok, Hola, gracias. profe, buenas noches. Profe, una Linda, ¿cómo consulta. estás? Lo que pasa es que yo realicé unas prácticas de asistente administrativa de una empresa. ¿Yo puedo hacer las prácticas nuevamente? Claro, perfecto. Es que las Hola. prácticas que hiciste, ¿no me escuchas? Sí, ahí ya. Es que las prácticas que hiciste fueron para otra formación, ¿no? O Sí, tú me estás hablando, o de asistente administrativa. sea, de un técnico que hiciste en asistencia Práctica, administrativa. sí, fui de Sí, no, técnico. eso es arena de otro costal. Ese programa requería esas prácticas, las hiciste y listo. Ahora, este programa de tecnólogos requiere prácticas y es de otra especialidad, entonces tendrás que Ujú. hacerlas. Ahora, a no ser que de pronto, ahí habría que revisar, a no ser que de pronto dentro de esas funciones que tú hiciste ya, hay alguna contable y tú puedas homologar una experiencia pasada. No sé, creo que no. Creo que lo que se valida como etapa productiva es como lo presente, lo que tú estás haciendo en el momento o lo que vayas Ok, a conseguir a través del SENA. ¿Me explico? Sin embargo, mañana sí, me escribes por el chat y yo te confirmo. listo, profe. Gracias. Vale, Felipe. Bueno,
Gracias entonces a todos por la asistencia. Ya saben que estoy atento ahí. Las voceras están muy atentas a las inquietudes, a las dudas, a las colaboraciones, a las inquietudes, a las solicitudes de colaboración con los plazos, con las actividades. Y bueno, estaré presto para responderles. Gracias por su atención. Feliz semana, feliz noche. Dios los bendiga a todos.